Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y gracias por esperaros hasta última hora. Nada, pues yo traigo un caso práctico sobre aplicación de simulación computacional de fluidos a la EDAR. En este caso, pues bueno, el tema que nos ocupa hoy, que es la reutilización. Bien, en primer lugar, por hacer una muy breve introducción, pues bueno, desde FACSA hace ya 8 o 10 años que empezamos a aplicar las herramientas CFD, que como sabéis, pues al final lo que nos dan es entender muy bien el comportamiento fluidodinámico dentro de los tanques o incluso también para fluidos compresibles, como puede ser en sistemas de desodorización, etcétera. Entonces, pues bueno, como podéis ver un poco en la imagen que pongo, ya hemos empezado o tenemos muchos casos de éxito aplicados a diferentes tanques y de alguna manera el año pasado empezamos a aplicarlo en equipos de desinfección ultravioleta. También comentar pues bueno, que los artículos científicos publicados sobre modelización CFD, ahí tenemos un poco el recorrido de los últimos 20 años y sí que se puede ver pues, una tendencia exponencial. Incluso si ya los llevamos a lo que es la depuradora, al final la tendencia también es exponencial, evidentemente guardando las distancias, ya son centenares de papers, no son miles, pero bueno, de alguna manera pensemos que las herramientas CFD nacieron de la aeroddinámica, ¿no? Las aplican Airbus, Boeing o incluso en la Fórmula 1 y lo estamos trayendo a la depuradora. Y bueno, comentar que los equipos de desinfección ultravioleta realmente no hay mucha cosa hecha, hay más bien pocos papers. Bueno, al final la motivación del estudio principalmente, pues saber si trabajando la hidrodinámica de un sistema como el que podemos ver, que es un canal abierto de ultravioleta, pues podemos modificar la eficiencia del mismo. Nos interesa saber qué pasa ahí dentro o cómo ocurre, ¿vale? Más allá de todas las referencias bibliográficas que podamos tener o las hojas de cálculo que se realizan para al final diseñar un sistema de este tipo. Como podéis ver, en pantalla tenemos configuración horizontal y vertical. Entender al final cómo se comporta hidrodinámicamente cada uno y qué eficiencia nos dan. Bien, en principio todos tenemos claro que la idea de un canal ultravioleta es, en principio, homogeneizar toda la irradiancia que le llega por las propias lámparas, es decir, que toda la sección al final tenga una irradiancia constante y que, por tanto, todo el flujo que atraviesa ese canal sea tratado de la misma manera. ¿Qué pasa? Pues que esto en la realidad no ocurre, porque tal como me alejo, digamos, de la fuente o de la lámpara, pues la irradiancia baja muchísimo, de manera exponencial, y se producen una serie de zonas que no están iluminadas, zonas de sombra. ¿Qué se puede hacer para mejorar esto? Pues incrementar el número de lámparas, lo que nos resulta muy eficiente energéticamente, y entonces en lo que estamos es en entender de alguna manera si podemos modificar ese flujo, hacerlo más turbulento metiendo elementos internos o modificando la posición de las lámparas para poder aumentar esa eficiencia. Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta el tiempo de contacto, ¿vale? Son cinéticas de desinfección, tendremos que tener el tiempo de retención controlado. Muy bien, pues el objetivo, como os comento, principalmente mejorar la eficiencia de, en este caso, un canal de la depuradora de Castellón, como el que podéis ver, ahora después lo describiremos, aplicando las herramientas CFD, para lo cual se han utilizado o se han realizado diferentes modelos con muchas pruebas en las cuales al final se han modificado la posición de los bancos, incluso se han introducido elementos internos en el propio banco. Y, como siempre insisto mucho, en las herramientas CFD o cualquier elemento de simulación o modelo que tengamos, lo que tenemos que hacer es validarlo. Validarlo porque, si no, puede valer para modelos conceptuales, etcétera, pero no nos van a dar una visión real o no va a ser un modelo robusto, por lo que hemos utilizado diferentes técnicas de validación. Bien, voy para adelante. Un vídeo muy corto para los que no estáis muy relacionados con lo que sería el diagrama de flujo de un CFD, pues empezamos haciendo una geometría. Esto es un tanque cualquiera, en el cual después, esto es muy importante, tenemos que hacer una malla en la cual establecemos cientos de miles de nodos, incluso millones, en los cuales se van a calcular todas las ecuaciones que gobiernan a los fluidos.
Se establecerán las condiciones de contorno, caudales, agitadores, entradas y salidas. Posteriormente, aquí es donde se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las que gobiernan el comportamiento de los fluidos. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque si tenemos muchos nodos se nos va a ir el tiempo de computación y entonces nos va a costar tener los resultados mucho tiempo. Y por último, como sabéis, pues las herramientas CFD pues son muy agradecidas, ¿no? La interfaz gráfica que podéis ver, pues también hay que saber leerla, ¿vale? Porque al final los colores son colores, pero que se pueden sacar muchísimos resultados. Bien, de alguna manera, ¿dónde también está el éxito del CFD? Pues en entender cómo funciona e introducirle submodelos. Esta transparencia la paso muy rápido, pero sí que me gustaría pues, comentar que, además de lo que son los modelos, ahora se pasa para adelante. Además de lo que son los modelos de gradación de contaminantes, como pueden ser estas diferenciales de concentración, etcétera, lo que hemos trabajado mucho es en la parte de la derecha, ¿vale? En entender al final cómo definir la fuente desde la lámpara, esa irradiancia. ¿Por qué? Pues porque todo lo que hay hecho hasta el momento trata la irradiancia como, digamos, direccional y no difusa. Y en eso es donde realmente está la clave. De alguna manera, si la tratamos de forma difusa, pues vamos a contemplar que, pues eso, ¿no? Que cada fotón al final es emitido en una dirección y en una longitud de onda dada. Bien, para hacernos una idea muy breve, pues claro, si introduzco esta primera aproximación de aquí, lo que estoy haciendo es como hacer que cada lámpara se comporte como un láser, ¿no? Y tira siempre pues, en una dirección y pues a lo mejor le puedo poner coordenadas polares como aquí, pero como en esta segunda imagen, pero siempre va a ser una fuente direccional. Lo que queremos hacer es introducir una fuente difusa, es decir, en cada lámpara, un poco lo que se ve en la tercera imagen, en cada punto de la superficie de la lámpara voy a emitir en todas direcciones, ¿vale? Eso es, al final estamos caracterizando las lámparas, pero creemos, y todo apunta a que se comportan así, ¿vale? Entonces, la grandeza de los submodelos que le estamos introduciendo al CFD, de alguna manera, son esos. Bueno, pues esto es el canal ya real, como podéis ver, son dos bancos en línea. Aquí al principio sí que hay un deflector, que este es muy típico, ¿no? Para homogeneizar el flujo y que, digamos, se reparta y entre en el canal. Aquí estaría la entrada, por aquí la salida. Y bueno, aquí tenéis un poco la sección, el número de lámparas que hay. Son dos bancos de 40 lámparas. Es un canal que mide 10 metros y aproximadamente tengo pues 30 a 40 segundos para hacer el proceso de desinfección, ¿vale? Bien, en cuanto a técnicas que hemos utilizado pues para validar el modelo, pues que no es fácil, el Vectrino, que al final es un velocímetro que funciona con tecnología acústica Doppler, que lo conocemos muy bien, funciona muy bien solo con líquidos, cuando tiene presencia de burbujas pues no funciona tan bien, pero lo controlamos, y después con trazadores, tanto inertes como trazadores reactivos. Posteriormente, después lo comentaremos, hemos jugado introduciendo este primer deflector que comentaba que está a la entrada del tanque, pues a la entrada del canal, perdón, introducirlo entre los dos bancos, de forma que estudiar qué papel tiene este deflector, cómo actúa este deflector y, sobre todo, si este banco número 2 puede aumentar su eficiencia respecto al banco número 1. Bien, primero que todo, cuando, entre comillas, se debuta, ¿no? Haciendo un primer modelo sobre algo que nunca has hecho, pues por lo del elevado tiempo de cálculo que comentaba anteriormente, se suelen hacer modelos conceptuales, que es un poco lo que tenemos en pantalla. Entonces, nos interesaba saber, pues, de poner esta posición a poner esta posición con un banco simple, introducimos aquí un contaminante y vemos al final qué rendimiento va a tener. Pues de estas simulaciones hemos hecho muchísimas. Os pongo otro ejemplo en el cual lo que hemos utilizado es poner pues, en crossflow, es decir, combinaciones. Fijaros que no son iguales porque esta tiene un ligero desplazamiento en lo que es el segundo, en el segundo banco respecto del primero, en altura, digo, y estas están a la misma altura. Bien, un poco los resultados de estos primeros modelos conceptuales que hemos visto, que es, pues, si atendemos a la eficiencia, pues podéis ver un poco de 14 paso a 20, paso a 26 si pongo dos bancos, el crossflow me funciona bien, incluso si lo pongo a diferentes alturas, el flujo atraviesa el canal y, de alguna manera, todo aquello que estoy tratando en el primer banco o que no estoy tratando en el primer banco se va a tratar en el segundo, ya que está a diferente altura. Pero
cabe destacar que la inserción del deflector tipo placa perforada es el que mejor resultados nos ha dado y por eso los siguientes modelos hemos ido a por eso. Y además, bueno, pues de forma experimental es muy sencillo introducir ese deflector perforado y caracterizarlo. Bien, pues, ¿qué hemos realizado? Pues simulaciones ya en el canal real, introduciendo ese deflector o la configuración original que es sin ese deflector. Y además lo que también hemos hecho es, y además en la propia depuradora, modificar la altura relativa entre los dos bancos, de forma que ocupen espacios diferentes cuando cruce el flujo. Bien, en cuanto a estos resultados, lo que hemos visto es que en la configuración original pues, determinamos una eliminación del 60%, poniéndolo al tresbolillo, que es lo que comento, ¿no? de intentar ocupar la máxima sección posible entre la posición relativa de los dos bancos, aumento respecto al anterior. Y bueno, simplemente destacar que como mejor funciona es dejando la altura de los bancos pues, en la misma altura original en la que está e introduciendo ese deflector en medio. Ahora veremos un poco pues, por qué ocurre, ¿no? Fijaros, estos son los resultados de velocidad que nos da el velocímetro que mide en las tres componentes de la velocidad. Aquí tenemos las tres componentes de la velocidad. Como podéis ver, pues hay una, evidentemente, que es la que va desde la entrada a la salida en esa dirección, ¿vale? Que destaca. Es decir, todas las otras componentes, me refiero a la componente vertical, a la componente axial, si lo queremos decir así, o en el ancho, se pueden despreciar respecto a esa. ¿Qué ocurre? Pues cuando hemos medido velocidades en este punto, justo detrás del deflector, y ya aguas más abajo, ¿no? Pues aguas más abajo, sin y con deflector, que es la roja, se ve que prácticamente aquí ya no tiene efecto, pero justo detrás del deflector sí que se observa, de alguna manera, un mayor grado de mezcla, o una mayor dispersión, por lo que sí que podemos afirmar que ese deflector está actuando como una especie de mezclador. Aquí, fijaros en la figura, sí que se puede observar. Pues bueno, desde aquí no lo veo demasiado bien, no sé en vuestra imagen, pero de alguna manera sí que se puede ver que estoy rompiendo el flujo y estoy remezclando, creando una cierta turbulencia. Bien, después, en cuanto a ensayos de validación, pues decidimos coger como indicador pues, medidas de Ecoli, ¿no? Pues al final creo que todos podemos entender las medidas de Ecoli y cuantificar el funcionamiento de los tanques, de los bancos, perdón. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues desalinear, es decir, desplazar este banco hacia arriba y este hacia abajo. Lo que se van son 8 centímetros, pero era simplemente ver si así funcionaba mejor o peor. Y además poniéndole el deflector en el interior. Por tanto, tengo como estas 4 opciones. Pues bueno, vemos que desde el inicio hasta detrás del banco 1, todo esto es la reducción en unidades logarítmicas de Ecoli que he degradado, por lo que el rojo, que es con el deflector y con los bancos alineados, siempre me va a dar como pues, mayor eficiencia. También es verdad que después vemos que el banco 2, como que del 1 al 2 mejora muy poquito. Pero claro, ¿esto por qué es? Pues bueno, de alguna manera en la discusión de resultados lo que estamos interpretando es que la Ecoli es más fácil, al ser un parámetro bio, es más fácil degradarlo en el primer banco. Todo aquello que sea más rápidamente o más susceptible a ser desinfectado, pues lo voy a degradar mejor en este primer banco. Por tanto, lo que hicimos para tener otra idea es coger un trazador reactivo, es decir, aquel que es susceptible de ser degradado igual en el primer que en el segundo banco. Va a pasar y voy a intentar degradarlo. Bien, en este caso se utilizó fluoresceína sódica y aquí lo que podemos ver es la concentración al principio, después del primer banco y al final en el segundo. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues bueno, que claro, poniendo el deflector o no poniéndolo, voy a hacer trabajar este segundo banco mucho si pongo el deflector, o si no lo pongo, pues de alguna manera va a ser el primer banco el que trabaje más y el segundo prácticamente no me reduce nada. Lectura de aquí, pues básicamente que introduciendo elementos internos o modificando la posición de las lámparas voy a modificar, es decir, modificando la hidráulica voy a modificar la eficiencia de mi proceso. Me diréis, ya, pero tu deflector aquí al final no mejora.
Bueno, pues es en lo que estamos ahora. También hemos detectado que al introducir aquí un elemento creas una pérdida de carga, esta lámina de aquí se me sube un par de centímetros y entonces el rendimiento del banco 1 pues, no es tan bueno. Pues en eso estamos ahora trabajando. Bien, acabo ya con las conclusiones. Sí que me gustaría pues, remarcar la idea de la importancia o del papel del papel protagonista pues que al final nos puede aportar las herramientas CFD en cuanto a cuantificación hidráulica y de proceso para la SEDAR y en concreto, pues en este caso, para un canal en el cual se ha implementado un modelo bastante rico en el tema de la radiación. Y pues como segunda idea principalmente que se puede modificar la eficiencia mediante modificaciones hidráulicas en este y en todos los tanques que hay en la depuradora. Y pues nada, esperamos seguir con estas medidas experimentales y poder presentar pues, próximamente mejores resultados. Gracias.